Perú informa. Buenas tardes y bienvenidos a Perú Informa. Les saluda como siempre Adrián Valentín y Brandon Valdivieso. Buenas tardes a todos, arrancamos con los titulares. Iniciamos la hora desde Lima Norte, donde se continúa la protesta contra el alza de precios en el Metropolitano. Se dio una protesta anoche en la estación Naranjal. Adelante con la nota. El 14 de julio, más de 330.000 pasajeros que utilizan diariamente el servicio del Metropolitano quedaron sorprendidos tras anunciarse que se subiría hasta en $1 la tarifa, que ahora incluye pasajes de $1.50 para alimentadores, $3.20 para las rutas troncales y $3.50 para el integrado. El descontento de la ciudadanía se pronunció estos últimos días con diversos colectivos protestando. La noche del pasado lunes, ciudadanos se reunieron en la estación Naranjal del Metropolitano a protestar en rechazo a los nuevos precios, ya que su presupuesto mensual podría elevarse hasta en 160 soles. De manera pacífica, no estamos haciendo ninguna acción ilegal, tenemos derecho a expresarnos, a manifestarnos, nos ampara la Constitución para eso, y estamos manifestando lo que consideramos justo. No hay criterio para la subida del pasaje. Lo único criterio que tiene la empresa es seguir enriqueciéndose a costa de nuestros bolsillos, y eso no es justo. No puede ser que en los últimos años se incrementó en 35% el pasaje del Metropolitano. En ninguna otra parte del continente, en ningún otro país sube como sube acá. Y ese abuso no lo podemos tolerar. A través de las redes, los usuarios también se han pronunciado anunciando encuentros para seguir con las manifestaciones los próximos días. En San Juan de Miraflores, la policía derrumba parte de una vivienda construida ilegalmente. Familia en San Juan de Miraflores se enfrentó violentamente con policías y fiscalizadores por demoler construcción ilegal. La policía y el personal de fiscalización de San Juan de Miraflores tuvieron que enfrentarse a una familia que había construido muros de su vivienda, invadiendo el espacio público. Tenemos el informe también de Defensa Civil porque hemos hecho una diligencia programada con todas las áreas correspondientes, en la cual se ha tenido que determinar como área responsable el área de fiscalización una medida cautelar, ¿no?, de previa para poder salvaguardar la integridad y sobre todo la seguridad de los vecinos de esta zona. Ante la llegada del personal policial y junto a serenazgos, dieron la orden para derrumbar la construcción ilegal, desatando la furia de los ocupantes. El personal encargado, policías, vecinos y familiares de Ruth Janampa Linares, dueña de la vivienda, le explicaron de manera reiterada la medida tomada, pero ella no quiso prestar atención, por lo cual los agentes del orden tuvieron que usar la fuerza. Ni siquiera han querido recibir la notificación que le hemos venido a dar, una notificación con una resolución de medida cautelar previa que la ordenanza 437, así como el ROF de la municipalidad, faculta a la Subgerencia de Fiscalización a ejecutar estas medidas en este tipo de situaciones, sobre todo de riesgo, ¿no? En reiteradas veces, los residentes de la casa amenazaron a la policía y a los trabajadores de fiscalización, además de intentar agredirlos. Debido a ello, varios miembros de la familia fueron llevados a comisaría. El Congreso se prepara para las nuevas elecciones de la mesa directiva. Son 4 las listas que van por la presidencia del Congreso. Este lunes 25 fue el día límite del plazo donde se presentaron las siguientes listas para la mesa directiva del Congreso. La primera lista corresponde al Partido Alianza por el Progreso, encabezada por Lady Camones.
La segunda lista está liderada por Héctor Acuña de Cambio Democrático, la tercera encabezada por Esdras Medina de Renovación Popular y finalmente siendo la última en participar se trata de la lista de Gladys Echaíz, también de Renovación Popular. A todo ello surge un interrogante que los peruanos hacemos crítica. ¿Las coaliciones que se están formando ahora en el Congreso van a asegurar la estabilidad democrática del país? Considerando que el nuevo presidente del Congreso, ante una posible vacancia, podría ser el presidente del Perú. Mariel Frías, consultora política internacional, nos brinda su opinión. Buenas tardes, gracias por la pregunta. Yo considero que estas coaliciones que se están armando en el Congreso, me refiero a una extrema izquierda con una extrema derecha, no van a asegurar que sea un proceso democrático al designar al presidente o presidenta de mesa, porque lo que sucede es que el Congreso está con una desaprobación mayormente alta en consideración al presidente. Entonces, ¿qué sucede? Si el congresista que va a asumir la mesa directiva, en tal caso vaquen al presidente, él asuma la presidencia, pues ¿cuál sería la diferencia? Yo creo que la mejor opción o la salida más viable, considerando un proceso democrático, serían las elecciones generales porque se cuenta con una gran desaprobación ya sea del Parlamento y del presidente y también porque es la única salida para poder frenar contra todos los hechos de corrupción y dejar de un lado todo el blindaje que está realizando el Congreso hacia el presidente. En Comas capturan a delincuentes que querían asaltar una botica de Coyique con escopetas y granadas de guerra. Los agentes de la Policía Nacional capturaron a los integrantes de una banda delincuencial en el preciso momento que asaltaban una botica ubicada en la cuadra 2 de la avenida Coyique en la urbanización El Álamo, en Comas. En las imágenes mostradas, se ve que uno de los 6 zampones llega al local y amenaza a los trabajadores con una escopeta, una granada y un arma de fuego, mientras 3 ingresan y el resto se queda en los exteriores haciendo labores de campana. Hoy, la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Emergencia, en este caso el Pelotón Cobra, ha dado un duro golpe a la delincuencia. Se ha intervenido a 5 sujetos que pertenecen a la banda criminal Los Reales del Norte, en circunstancias que procedían a asaltar esta botica denominada Pharmamedic, acá en la avenida Coyique, cuadra 2, en Comas. Estas personas han sido ya plenamente identificadas como Lozada Pando Tyron, de 26 años, alias Chicho, Osorio Beteta Yap, de 19 años, alias Cachanga, Reyes Ceballos Esteban, de 25 años, alias Nero, Joaquira Molina Jorge, de 26 años, alias Pájaro, y Ramos Quiñones Irving, de 34 años, alias CJ. La policía indicó que tenía la información de que una banda delincuencial merodeaba la zona para perpetrar asaltos, por lo que realizaban trabajos de inteligencia para intervenir en el momento oportuno. Los detenidos serán denunciados por robo agravado y tenencia ilegal de armas. Y tengan cuidado los padres de familia, porque hay un sujeto que se hace pasar por entrenador de fútbol para robarle las pertenencias a los menores. Falso entrenador de fútbol roba a menores en diferentes distritos de Lima. Menores siguen siendo víctimas de los engaños de este sujeto, quien ha sido denunciado reiteradas veces por hacerse pasar como reclutador de fútbol para atraer la atención y confianza de los menores, pero al final solo termina arrebatándoles sus pertenencias. En esta ocasión, el sujeto se aprovechó de 4 adolescentes realizando el mismo modus operandi, el cual consiste en captar menores instalándose en las canchas de fútbol de diferentes barrios de Lima, y es ahí donde el acusado se hace pasar como un cazatalentos y les promete a los jóvenes entrenarlos y brindarles becas en diferentes clubes. Sin embargo, tras ganarse la confianza,
este sujeto les pedía sus teléfonos mientras ellos practicaban y es así como este huía con dichas pertenencias. Y entonces yo tengo mi nieto que también ahora va a estar pendiente de que a veces del colegio él deja su mochila y viene y dice, me voy a la canchita un rato, ¿no? Me voy a la canchita y entonces ya prácticamente es un adolescente de 13 años que prácticamente a veces están con la ilusión de jugar para, siempre le escucho, ¿no? Para una liga. Este señor es reincidente, este señor ha hecho estas cosas en otro lado. Dice que el muchacho le habían dado su teléfono, cada uno. Y a él dijo, tú también traes tu teléfono. No, mi teléfono está bajo de batería. Y por eso mi hijo no lo trajo. Y vio que todos los muchachos, sus amigos, lo acompañaron a la avenida. Y ahí lo embarcaron, el señor se fue. Los padres de los menores han denunciado el hecho y exigen que este falso entrenador sea capturado lo más antes posible. Y entramos al primer corte de la hora. Al volver tendremos más actualizaciones. Perú informa. La Fiscalía de la Nación dispone de detención domiciliaria para el exsecretario presidencial Bruno Pacheco. El subsecretario general del despacho presidencial, Beder Camacho, acudió este martes al Ministerio Público para ponerse de derecho y dijo fuerte y claro que colaborará con las investigaciones por la fuga de Bruno Pacheco. En las declaraciones indicó que no tiene ningún vínculo con el exsecretario del despacho presidencial, que se entregó a las autoridades del último lunes 25, y dijo que está dispuesto a acudir a las citaciones de la fiscal Marita Barreto. Por otro lado, Camacho también negó haber ayudado en la fuga de Bruno Pacheco y dijo que en los próximos días presentará un peritaje contable. Insistió en que no tiene nada que ocultar y que no está pensando en fugarse. En las siguientes notas observaremos su declaración. Yo no he ayudado a fugar al señor Pacheco ni a nadie. No estoy metido en ningún acto de corrupción, en ninguno. No soy ningún trabajador en la sombra, funcionario en la sombra. Parece que la empresa Repsol ha llegado a un acuerdo económico final con los afectados por el derrame de petróleo. Después de más de 6 meses del derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla, en Ventanilla, la empresa Repsol informó que 97 familias del distrito de Santa Rosa llegaron a un acuerdo de compensación final tras verse afectadas. Según indicaron en el comunicado, las actividades económicas que están siendo compensadas son las de los sombrilleros, ayudantes de sombrilleros, titulares y ayudantes de puestos de comida rápida, ayudantes de kioscos y restaurantes. De esta manera, Santa Rosa se convierte en el primer distrito en el que el grupo de pobladores llega a un acuerdo final tras el derrame de petróleo. Repsol también señaló que el monto acordado con cada familia se basa en la metodología y principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas, que están integrados en sus políticas internas y varía dependiendo de las actividades realizadas. Cabe señalar que antes de llegar a este acuerdo, cada familia ya habría recibido un adelanto de 3.000 soles a cuenta de esta compensación. Estas fiestas patrias van a generar dinamismo comercial turístico en nuestro país. Conózcalo en la siguiente nota. La celebración de las fiestas patrias está cerca, con varios días de descanso para muchas personas. Y eso es una buena oportunidad para viajar en familia o en grupo, a las diferentes zonas del Perú o incluso al extranjero. Entre las principales disposiciones se establece el distanciamiento físico de 1 metro en los terminales aéreos. Otra de las medidas establecidas es el uso adecuado de protección respiratoria. Una mascarilla de 3 pliegues debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria. O en todo caso, una mascarilla KN95 durante el vuelo y la permanencia en el aeropuerto. Debe llenar en línea debe llenar, correcto, la declaración jurada. Esa es la exigencia para los vuelos internacionales. Para los vuelos nacionales, los mayores de 45 años tienen que presentar
su tarjeta de vacunación con las 2 dosis o la prueba molecular del PCR 72 horas antes de su vuelo. Para los vuelos nacionales, los pasajeros del Servicio de Transporte Aéreo Nacional mayores de 12 años solo podrán abordar si acreditan su vacunación completa con 2 dosis en el Perú o en el extranjero. En caso no hayan completado su esquema de vacunación, deben presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar. Para los vuelos internacionales, los pasajeros de 12 a 18 años deberán acreditar que cuentan con 2 dosis de vacunación contra la COVID-19. En su defecto, pueden presentar el resultado negativo de una prueba molecular. Si necesitas viajar fuera del país o retornar a él, como ciudadano peruano, debes contar con documentos de identidad o de viaje para transitar y pasar los controles migratorios en los aeropuertos o las fronteras. Recuerda tener tu pasaporte, DNI y tarjeta andina de migración. Antes de salir, revisa los requisitos que solicitan en tu destino y en cualquier otro lugar en el que te detengas durante el viaje. Y atención porque España está ofreciendo puestos de trabajo a extranjeros para que puedan regular sus papeles de manera legal. El gobierno de España aprobó este martes una normativa que abre nuevas oportunidades para que los extranjeros puedan trabajar legalmente en el país. El Consejo de Estado ya envió su dictamen favorable al Real Decreto y el Consejo de Ministros lo respaldó este 26 de julio. Una vez publicado, entrará en vigor en 20 días en nuestro país. El nuevo reglamento de extranjería busca que los inmigrantes ocupen puestos vacantes en sectores donde hay escasez de mano de obra, pues sectores como la construcción, la hotelería o el campo no consiguen personal calificado. La reforma busca que los migrantes ocupen puestos vacantes de estos y otros rubros. Además, se simplificarán los trámites para obtener los papeles que permitan trabajar de manera legal. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones probó de forma exitosa la alerta sísmica a nivel nacional. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó a los ciudadanos que no se alarmen este domingo 24 de julio, cuando escuchen, una vez más, una alerta de mensaje en su teléfono móvil. Se trata de una nueva prueba del sistema de mensajería de alerta temprana, que se realizó a escala nacional. La alerta se activó a las 15 horas en todos los teléfonos móviles de las 4 empresas operadoras, Movistar, Claro, Entel y Vitel, con tecnología 2G, 3G y 4G. Como en ocasiones anteriores, los teléfonos recibieron una alerta de sonido, iluminación de pantalla, texto y vibración del equipo. El SISMAT es una herramienta de comunicación que permitirá al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, enviar mensajes de alerta a la población durante y posteriormente a una ocurrencia de un evento o desastre para disminuir su efecto en la ciudadanía. Las alertas del SISMAT buscan, a futuro, advertir la ocurrencia o la confirmación de un peligro de desastre natural, como los tsunamis, inundaciones, huaicos, deslizamientos y otros que se producen en diversas regiones del país. Cabe indicar que cuando se emite la alarma, todas las acciones que se estaban realizando en el dispositivo móvil quedan paralizadas. El mensaje llega a todos los teléfonos móviles con vibración y un sonido continuo, muy diferente a un mensaje de texto que sí permite realizar otras funciones del celular. Es momento de otro corte, pero al volver, la situación del Perú ante la declaratoria de emergencia internacional de la OMS. Sepa desde cuándo se aplicarán los nuevos límites de velocidad y cuáles son los requisitos para viajar este feriado. Los detalles y más tras el corte. Perú informa. Perú se convierte a nivel Latinoamérica en el primer país con mayor contagios en la viruela del mono. El Perú es el país de Latinoamérica con más casos confirmados de viruela del mono por millón de habitantes, superando a países como Brasil, Puerto Rico y Chile. Según el Ministerio de Salud,
Hasta este domingo ya se han confirmado 203 casos en 8 regiones del país. En Lima Metropolitana se han reportado 175 infectados, mientras que en el Callao 10, en La Libertad 8, en Ica 3, en Cusco 2 y en Lima Provincias 2, así como también en Tacna, Loreto y Piura, todas con 1. Para hablar un poco más del tema, la epidemióloga Felicita Garay Lezama nos resuelve algunas interrogantes. Con respecto al que Perú está liderando en este momento los casos de viruela del mono, no es muy relevante en este momento porque estamos frente a una enfermedad de salud pública. Por tanto, hoy día Perú tiene elevadas cifras, mañana lo tiene Chile, después lo tiene Brasil y así sucesivamente. Entonces, esto va a variar. Estas enfermedades de nivel de contagio, como es la viruela del mono, definitivamente va a variar, no se mantiene constante. Esto es un tema que se tiene que controlar con lineamientos muy estrictos. Pero preocupa grandemente en el tema de salud pública porque no sabemos cómo se van a comportar las personas que tienen algún nivel de comorbilidad, o sea, las personas que tienen algún problema de salud ya preexistente. Entonces, todavía en ese nivel, en ese grupo de personas no se conoce. Perú, un país donde solo se recupera el 1% de desechos generados por actividad humana, a raíz de la pandemia, la Defensoría del Pueblo lanzó un comunicado donde nos dice cómo se deberían tratar los desechos biológicos. En Lima, los ciudadanos están acostumbrados a recorrer cuadras y no encontrar un punto donde dejar sus residuos. Y peor aún, los desechos que son recogidos no son tratados de manera adecuada. Un equipo de Perú Informa fue a recorrer las calles de Lima y recorrió uno de los vertederos de San Juan del Lurigancho. Aquí la nota. ¿Usted qué es lo que se dedica aquí? Trabajamos acá comprando mercadería para la gente que viene de afuera para comprar mercadería. Para plástico, cartón. Ya, ahora sí. Material de reciclaje. Ah, reciclaje. ¿Y vienen de todas partes ¿Es de San Juan del Lurigancho? ¿De San Juan del Lurigancho o también puede ser de otras partes del distrito? De todas partes del distrito. Y a lo que se dedican es a recolectar, recogen basura, pues en los basureros recogen las cosas que vienen y las venden acá. ¿Y cuántas veces al día ustedes trabajan? ¿Cómo? ¿Cuántas veces al día ustedes trabajan? Nosotros trabajamos de 8 a 6 de la tarde. ¿Y esta basura reciclada, dónde la llevan? Eso lo llevamos a una empresa que la compra. ¿Una empresa más grande? Sí. ¿Cómo se llama la empresa? No sabe. Usted es un trabajador nada más. Ah, ya. Es momento de entrar a un corte, pero cuando regresemos, ¿cuál es el nuevo reto que ha cobrado su primera víctima? Actualizaciones de la sede de migraciones de Breña. ¿Qué está pasando con el GLP en los grifos? Esto y más al volver. Y tenemos un enlace en vivo con nuestro compañero Sebastián, que se encuentra con el ingeniero Ricardo Landazuri, que nos hablará sobre el derrame de petróleo. Hola, Ricardo. Muchísimas gracias, muy contento de poder compartir el día de hoy con ustedes, pues un problema que aún está latente, ¿no? Que aún está latente y que es importante que la comunidad en general, tanto la universidad como la sociedad en general sepa que todavía está latente, ¿no? Ingeniero Landazuri, como recordamos, fueron un total de 12.000 barriles de petróleo los que cayeron al mar. Y un titular de la MINAM dijo que pasarán varios cientos de años para que pueda restaurarse la zona natural afectada. ¿Qué repercusiones a la larga se estiman todavía? ¿Y qué tanto podría tardar este proceso? Es latente. El problema ya no es un tema estético, o sea, ya no es un tema superficial, sino es un problema que está debajo del mar. Y eso conlleva a que haya una serie de repercusiones, ¿no? Repercusiones que lamentablemente no podemos esclarecer porque no existe data abierta, si bien ha habido entidades como IMARPE, SANIPES,
como el mismo OEFA, ¿no? Han hecho algunas intervenciones. No hay un esclarecimiento de cuánto realmente se ha recogido, si se ha recuperado. Entonces, lo que nosotros entendemos ante los hechos es que existe todavía la contaminación de manera latente, ¿no? Y eso conlleva que haya una pérdida continua de especies. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que estos pobladores y pescadores puedan retornar a sus actividades regularmente? ¿No? Hay asociaciones de pescadores que pues no pueden trabajar a pesar de que el Estado a través de ANIPES, ¿no? Que es la entidad que verifica, digamos, la calidad de la hidrofauna que se lleva a los consumidores, han dado permisos para que ya puedan trabajar. Los mismos pescadores, por ejemplo, en la zona de Ancón, la zona de Santa Rosa, saben que está contaminado el mar, porque ellos viven en el mar y conocen de esto. Mi preocupación actual, y creo que la debería ser de todos los peruanos, sobre todo en la parte académica, es cuándo van a limpiar el fondo marino y de qué forma lo van a hacer, porque al parecer pues Repsol ya salió del mapa, ¿no? O sea, ya nadie habla de eso, ya no salen las noticias. Me imagino que les habrá costado buenos millones callarle la boca a periodistas, a la prensa y por supuesto a varios supuestamente científicos que ya no hablan al respecto, ¿no? Ya hablando de la problemática en general, según un informe de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, entre el 2000 y el 2019, los derrames ocurridos en la Amazonía peruana han sido un total de 474. Un 94% de los barriles derramados pudieron ser evitados si hubiera existido un mecanismo de debida diligencia ambiental. Y claro, las acciones de la empresa correspondiente. ¿Cuál es su opinión sobre los mecanismos de prevención y gestión de las empresas petroleras? En el caso específico de la aplicación del plan de contingencia, un plan de contingencia de Repsol que estaba súper recontra pasado, no se aplicó, pues porque realmente después ¿cuánto tiempo realmente se actuó, no? O sea, después de mucho tiempo. Y que si bien Repsol, pues dentro, como cualquier empresa, va a buscar tratar de afrontar esta crisis de una forma en la cual pues va a llamar actores de la academia, a involucrarse con el Estado, bla, bla, bla. Creo que ha habido demasiado secretismo. O sea, de hecho, los invito a que ustedes entren a la página de Repsol y vean lo que ahora tiene como información del derrame. A diferencia de lo que tenía antes, ¿no? Tenía algunas fotos, tenía avances, ahora no tiene nada. Si ustedes entran a OEFA, van a ver un apartado que habla sobre el derrame. Hay toda una historia con imágenes y todo, pero sin ninguna conclusión clara. O sea, nadie te dice si está contaminado, no está contaminado. ¿Considera que en Perú aún hace falta un plan de contingencia para enfrentar la contaminación por hidrocarburos? A mi apreciación, sí es sesgada, ¿no? Realmente debo reconocerlo sesgada porque no existe una data clara ni informes claros de parte de varias instituciones que tienen la potestad y tienen también las funciones y competencias para esto. No están dando, digamos, las facilidades para que nosotros podamos opinar de una manera argumentada, ¿no? Diciendo sí, pues efectivamente, si no. Realmente creo que pues es otro episodio triste de nuestro país, muy triste, ¿no? Como el caso de Choropampa, como muchos casos que han pasado, desastres de varios tipos donde contaminantes finalmente afectan la calidad del ambiente y también la salud de las personas, ¿no? Y a veces más allá, porque afecta no solo a esas personas, sino a sus familias, como es el caso, por ejemplo, de los pescadores. Entonces creo que definitivamente, respondiendo a tu pregunta, pues existe una pero muy baja gestión de riesgos de este tipo de desastres. Y para terminar, ingeniero, ¿cree que sigue siendo rentable la actividad petrolera teniendo en cuenta las consecuencias del cambio climático y los problemas que pueden representar para los pueblos indígenas de la Amazonía? ¿O se requiere una transición de la matriz energética? En la actualidad se sigue usando hidrocarburos en la matriz energética global alrededor del 80%. Entonces no es tan simple decir que yo pueda cambiar, que es necesario o sea, ¿es necesario hacer una transición? Por supuesto. Respondiendo a tu pregunta, por supuesto que es necesario hacer una transición, pero justamente es un proceso, ¿no? No es como esta niña, Greta no sé qué cosa, que dice, no, pues hay que abolir el petróleo y hay que cambiar a otras energías. No es así, es un proceso definitivamente que es necesario, porque de hecho el sector energía como tal, o sea, el sector energía y el sector transportes son los principales contribuidores dentro de
los gases de efecto invernadero y por lo tanto el cambio climático. O sea, el cambio climático se genera por el calentamiento global y el calentamiento global se genera por el incremento de gases de efecto invernadero, que básicamente se traduce en el incremento de CO2, de metano y otros gases de efecto invernadero. Entonces, el principal contribuyente es el sector energía y el sector transportes. Gracias por su tiempo, ingeniero. Será hasta la otra oportunidad. Sobre la situación en la sede de migraciones del distrito de Breña, aquí tenemos actualizaciones del caso. La sede de migraciones de Breña. Tras los reportes de largas colas, a estas horas el local se encuentra más despejado. Y las largas colas reportadas los días previos han disminuido. Aún se puede observar personas llegando aquí al local de Breña, y hay un poco de incomodidad en los que esperan ser atendidos a las afueras del local, pero las filas que rodeaban la cuadra ya no están. Como se recuerda, la Superintendencia Nacional de Migraciones, ubicada en la Avenida España, anunció que atendería de manera ininterrumpida a aquellas personas que tuvieran salidas programadas del país entre el 25 y 31 de julio, lo cual generó el aglomeramiento en el local. Y atención, porque hay desabastecimiento en el GLP en todo Lima. Continúa el desabastecimiento de gas licuado de petróleo en distintos grifos de Lima. Se realizó un recorrido en las distintas estaciones de servicio de Vía El Salvador, constatando que ninguna cuenta con stock de GLP. En los grifos de las avenidas Pastor Sevilla y 1 de Mayo, donde los encargados dijeron que desde hace 3 días no cuentan con GLP y que están a la espera del abastecimiento. Según señalaron conductores y taxistas, hasta ayer se formaban largas filas en algunas estaciones de servicio, donde aún se vendía GLP, aunque de manera restringida. Sin embargo, estos grifos se quedaron sin combustible ayer antes del mediodía, debido al desabastecimiento de GLP. El precio del combustible ha registrado un incremento de precio de hasta el 12%. Según estimaciones de la consultora Macroconsult, según los cálculos, el galón del combustible pasó de costar un promedio de 8.20 la semana pasada a 9.20 en los últimos días. Las petroleras indican que hay una demora en el desembarque de GLP en los puertos del Callao, que estuvieron cerrados debido a oleajes anómalos. El desembarque se reinició el martes y aseguran que el abastecimiento se normalizará en los siguientes días. ¿Ciudades inteligentes en el Perú? Este es un nuevo proyecto que ha anunciado la empresa vietnamita Entel, que permite dar soluciones tecnológicas al país. En la siguiente nota aprenderemos más sobre esto. Un evento de lanzamiento de producto de la compañía de telecomunicaciones Vitel fue la oportunidad para que se anunciara el proyecto Smart City. Se trata de la llegada de soluciones tecnológicas que permitirán la creación de ciudades inteligentes en el país, donde mediante cámaras conectadas a la red y a los principales servicios, se podría identificar detalles importantes como placas y personas en caso de delitos. Así lo mencionó Pham Anh Duc, CEO de Vitel en Perú, a través de la experiencia y buenos resultados obtenidos hasta ahora en varias ciudades vietnamitas. Para esto, nos presentaron las cámaras en vivo de lo que implementaron en Vietnam, donde se pudo ver señal en vivo, así como un mapa con las principales ocurrencias, todo monitoreado desde una central. Entonces, esto es parte de lo que es el Centro de Control Inteligente de una de las provincias de Vietnam. Entonces, ¿qué podemos ver aquí nosotros? Por ejemplo, las cámaras, puntos donde, por ejemplo, hay estaciones de bomberos, donde hay hidrantes para poder atender emergencias. Si es que hay una persecución, esta cámara podría ir detectando la placa, esta también, y podríamos así hacer una trazabilidad de por dónde está yendo el vehículo, ¿no? Y eso puede ayudar a la policía a poder tomar una acción más rápida. Ahora en adelante, los gobiernos de cada localidad peruana podrán solicitar el servicio para mejorar la educación, la salud, la seguridad, el tránsito y el medio ambiente de su ciudad. Y entramos al bloque deportivo.
Kimberly Loaiza ganó segunda medalla de oro en el campeonato de atletismo que se realiza en los Estados Unidos. Es la primera vez en la historia que el Perú aparece en el top 10 de un campeonato mundial de atletismo, gracias a Kimberly García, quien subió a lo más alto del podio en marcha atlética en los 20 y 35 kilómetros. En el cuadro medallero, al término del Campeonato Mundial de Atletismo Oregon 2022, el Perú aparece en el puesto 7, superando a potencias como Canadá, Reino Unido, Polonia, Japón y República Dominicana. Sí, bueno, después de los 20 tratamos de recuperarnos bien, alimentarnos, hidratarnos para llegar bien a esta prueba. Y así es, ya habíamos trabajado ya en los entrenamientos, aumentar el ritmo los últimos 5 porque, bueno, ahí también se define, pues, ¿no? Entonces, ya estaba trabajado, así que no ha sido sorpresa. García se adueñó de la primera presea dorada el viernes 15, al quedar primera en los 20 kilómetros. Y el segundo disco lo obtuvo el viernes 22, en los 35 kilómetros con la tercera mejor marca de la historia. Contenta, es lo que siempre he soñado, hacer historia, ¿no? En este deporte que tanto amo, que tanto me apasiona, desde los 5 años que me dedico, entonces, de alguna otra forma, quería hacer esto, pues, ¿no? Y lo voy consiguiendo. Estas dos proezas le permitieron a nuestro país ubicarse en el 7º lugar del cuadro medallero del Campeonato Mundial de Atletismo Oregon 2022, y así dando una alegría más al Perú. A continuación te contamos 3 destinos turísticos para ir por este fin de semana largo. 3 destinos cerca a Lima que puedes visitar en estas fiestas. Este jueves 28 y viernes 29 de julio serán los feriados por las fiestas patrias y ya muchas personas están planificando su fin de semana largo. En esta nota te contaremos qué destino puedes encontrar cerca a Lima. Antioquia es un pequeño pueblo ubicado entre las colinas de la provincia de Huarochirí, a tan solo 70 kilómetros de Lima. También es conocida entre sus habitantes como Pueblo Espíritu Santo o Pueblo de Colores, por tener construcciones coloridas. Otro destino cerca es Aspitia, un pueblo apacible a solo 80 kilómetros de Lima. Es un lugar tranquilo rodeado de campos frutales compuestas por manzanos, lúcumos y pacaes. También luce su magnífica vista al valle de Río Mala. Y por último, Churín, una pequeña ciudad de montaña en la zona central de los Andes peruanos. Es conocida por ser un punto de partida para las excursiones montañosas. Ubicada a 6 horas de Lima, Churín es sin duda un escape a la relajación. Gianluca Lapadula ficha por el Cagliari. Gianluca Lapadula fichó por el Cagliari. El delantero de la selección peruana llegó a un acuerdo con el cuadro rojo y azul por los próximos 3 años. El objetivo principal es ascender a la Serie A italiana en el 2023. Olisay se equivoca, Lapadula viene el primero, llegó el gol. Lo que fue un rumor en las últimas semanas se hizo oficial. Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana, es el nuevo futbolista de Cagliari para esta temporada 2022 y 2023. Será el encargado de liderar el ataque del equipo que sueña con alcanzar el pase a la primera división italiana. El delantero de la selección peruana llega tras la salida de Joao Pedro al Fenerbahce, por lo cual se perfila como una de las principales cartas ofensivas de las que dispondrá el entrenador Fabio Liberani, quien lo conoce por el paso de ambos por el Lecce en la temporada 2019-2020. El 9 de Perú disputó la Serie B en el curso pasado con la camiseta de Benevento. Jugó un total de 24 compromisos en la temporada 2021-2022 y llegó hasta los playoffs por el ascenso.
A lo largo de la competición, el delantero anotó un total de 12 goles y repartió 4 asistencias. Sin duda, un camino largo para lograr el objetivo, que es volver a disputar la Serie A. Universitario superó a Carlos Stein y sumó su segundo triunfo consecutivo. Universitario derrotó 2-0 a Carlos Stein, a pesar que sufrió en el primer tiempo en el Estadio Monumental de Ate, por la tercera fecha del torneo clausura de Liga 1 2022. El equipo crema llegó a este partido sin su goleador, Alex Valera, que no fue considerado para este partido por el entrenador Carlos Capagnucci. Debido a esta baja, al cuadro crema le costó llegar con peligro al arco contrario. Alexander Zucca intentó ser el hombre gol de su equipo, pero no consiguió su cometido. Tampoco Andy Polo y Piero Quispe llegaron con peligro, ya que la U tiene la opción de ganar los 3 puntos rumbo al campeonato clausura. Hernán Novik y Rodrigo Vilca entraron a los 62 minutos. Fueron los encargados de darle alegría y adrenalina a las más de 30.000 hinchas que acudieron al recinto deportivo. Vía penal, el uruguayo concretó el primero de Universitario tras una falta contra el 44. Y justamente este último se encargó de poner el segundo a poco del final. Recibió un gran pase de Alexander Zucca y definió con pierna izquierda. Además, el gerente de marketing, Daniel Amador, dijo que estamos reinaugurando todos los concesionarios de comida alrededor de todo el estadio, en la tribuna occidente, en la tribuna oriente, en norte y en sur, con muy buenas promociones, digamos, y con toda la variedad para que la familia que puedan disfrutar de un partido y de un evento especial, ¿no? Que es venir al estadio. El día de hoy, los cremas jugarán en Trujillo frente a César Vallejo. SASPE. ¿Qué es esta nueva herramienta? El doctor Heraldo Talavera, presidente ejecutivo de IGP, nos contó desde la Feria del Libro sobre este sistema de alerta antisísmica para salvar vidas. Este lunes 25 de julio, el Instituto Geofísico del Perú estuvo presente en la Feria del Libro con el tema SASPE, Sistema de Alerta Sísmica al Servicio del País, presentado por el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera. Ocurre el sismo. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Se propaga. Alerta sísmica. La alerta para Lima en ese escenario hubiera llegado con 8 segundos de anticipación. Y para el caso de Pisco hubiera llegado con 20 segundos de anticipación. Comenzó el sismo en el punto, ya se sentía la sensación de temblor, ¿no? Y luego estaba creciendo la circunferencia hasta que llegó al E1. Sí. Entonces, la alerta que nos llegaría... El doctor Hernando Tavera también mencionó que se avecina un gran sismo en el Perú. Y esa área nos va a dar un sismo de magnitud 8.8, 9.0. ¿Cuándo? En algún momento. No sabemos, de repente cuando acaba esta charla, de repente cuando acaba la feria, de repente de acá a 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, pero el sismo se va a producir. La pregunta es, ¿qué tanto? Asimismo, nos brindó unas palabras. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Nos puede explicar un poco de este nuevo sistema SASPE? Bueno, el sistema SASPE es un sistema de alerta sísmica que se está desarrollando, se está ejecutando en el Perú. Y su objetivo principal es obviamente reducir el riesgo en el cual se encuentra la población peruana, sobre todo en la zona costera, cuando ocurre un evento sísmico de magnitud importante, ¿no? Y básicamente el proyecto lleva a instalar sensores en la zona costera, de tal manera que cuando ocurre un sismo, el primer sensor que registra la onda sísmica pueda decirnos de qué magnitud es, y si es de magnitud grande, inmediatamente pues enviará una alerta a las áreas urbanas. Repito, el objetivo básico es reducir el riesgo de la población. Doctor, usted me decía que se avecina un sismo muy grande acá en el Perú. Si bien no hay una fecha, ¿qué prevenciones podemos tomar nosotros? Mira, he tratado de mencionar siempre que lo que tenemos que tratar siempre es de mejorar nuestras construcciones, hacer una correcta gestión del uso del territorio.
porque cuando ocurren los sismos, las personas son afectadas físicamente solo cuando sus viviendas colapsan, cuando los edificios colapsan, los colegios, los hospitales. Entonces tenemos que preocuparnos en reducir el riesgo tratando de mejorar el hábitat que de cada uno de nosotros, ¿no? Es la única manera, y eso lo vamos a lograr obviamente con una adecuada cultura de prevención, que no se está dando de manera acertada, ni tampoco, lo poco que se hace, no está siendo acogida de manera positiva, ¿no? Para contribuir a esta reducción del riesgo. Este sistema, ¿cuándo se estaría aplicando? El sistema estaría funcionando, el tema es que el sistema tiene 4 componentes. Entonces, las 2 primeras componentes, eso es responsabilidad del IGP, del Instituto Geofísico del Perú. Y eso estamos terminando en noviembre. Noviembre básicamente está todo concluido. La siguiente etapa es la de colocar las sirenas y la de educar a la población. Y eso le corresponde a INDECI. Y INDECI creo que está un poco más lento en el proceso, pero esperamos que el próximo verano estemos haciendo algunas pruebas. Listo, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Gracias. Hasta el 7 de agosto se estará presentando La Sombra del Petróleo, una exposición enseñando fotos sobre todos los daños que han causado los derrames de petróleo. La Sombra del Petróleo, la exposición fotográfica que se viene exhibiendo en la Plaza San Martín. El proyecto realizado por el Grupo de Trabajo sobre Impacto de los Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos busca visibilizar la situación medioambiental en el Perú, mostrando los daños causados por los derrames de petróleo. La muestra abarca el desastre ecológico producido por Repsol el pasado 15 de enero. También cuentan con testimonios de personas afectadas y un homenaje a los defensores ambientales asesinados en la defensa de sus territorios. La exposición se mantendrá abierta hasta el 7 de agosto en la Plaza San Martín. Y nos trasladamos a Pucallpa, donde un grupo de artistas rindió homenaje a líderes indígenas cuyos casos de homicidio continúan en juicio tras 8 años. Veamos la nota. 7 artistas pucallpinos que ganaron un concurso nacional convocado por el Fondo Socioambiental del Perú realizan un mural para inmortalizar el legado de los líderes indígenas asesinados por defender sus tierras de cultivo. En el año 2014, 4 líderes indígenas fueron brutalmente asesinados en la frontera entre Perú y Brasil, presuntamente por taladores ilegales y traficantes de tierras. Estos fueron los dirigentes de la comunidad nativo Alto Tamaya Sahueto, Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticina Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez. Bien, en este caso el Fondo Socioambiental del Perú ha realizado un concurso a nivel nacional, donde nosotros hemos participado con este tema, ¿no? Específicamente es algo muy propio, es propio del movimiento. Realmente acá en los Sahuetos son 4 líderes que han sido asesinados en este periodo, ¿no? Y luego ya viene otro personaje que es ya un poco más contemporáneo, digamos, más de estos tiempos. Pero esto se viene realizando durante todos los años, ¿no? Más en tiempos de pandemia, que fue uno de los líderes también del grupo Archivo Cacatayo. Y en la actualidad también se viene realizando, ¿no?, ese tipo de atropellos hacia los líderes, hacia los pueblos originarios, hacia el territorio de los pueblos, ¿no? Pero en realidad es un caso más allá, creo yo, de nuestro propio gobierno, ¿no? Creo que aquí no podemos estar ni a favor de uno ni del otro, ¿no? Como artistas nos sentimos involucrados, y amazónicos sobre todo, tratamos de representar el problema que existe, ¿no?, la problemática que existe en nuestra región y en toda la Amazonía realmente, ¿no? La extracción, la tala ilegal, el narcotráfico, comercio de animales, de plantas, todo eso no involucrado. Y como artistas nos vemos también en la necesidad de llevar este tema hacia la sociedad, ¿no?, para que no se olviden sobre todo, ¿no? El mural artístico, ubicado en la primera cuadra del Jirón Eglinton en Pucallpa, tendrá una dimensión de 20 metros de largo por 3 de alto, y su culminación está prevista para este 26 de julio en una ceremonia con presencia de sus familiares. Y así es como llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Gracias por habernos acompañado nuevamente. Perú Informa.